vamos a llevar a cabo un estudio de una pregunta que está por ahí fluyendo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se puede establecer el reino de Dios aquí en la tierra? Y hermano, ahí en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás al pueblo. Vosotros me seréis un reino. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cómo quiere establecer Dios su reino? Entre los hombres. Porque Dios en este tiempo ya no va a habitar en templos hechos de mano de hombre. Va a habitar en los hombres. Dice la Escritura: vosotros sois templos del Espíritu de Dios. Ya no estando nuestro Señor Jesucristo en carne, viene el Espíritu Santo y Él es el que va a habitar. Ahora los templos son seres humanos. Por eso dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ya cruzando toda la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea el imperio y la gloria. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, nación santa. Ahora, Primera de Pedro 2. 2:9. Desde el 2:9. Ahora, esto es lo que Dios quiere: habitar en una nación santa, en gente santa, gente apartada del mal, apartada de la maldad, apartada del mundo, apartada de los placeres prohibidos, de corazón. Porque la promesa de Ezequiel dice: yo pondré un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Y si tú te das cuenta lo que hizo el Señor cuando Faraón no quería dejar libre a su pueblo, ¿por qué no lo dejaba ir con tanto milagro que hacía Dios? Porque su corazón estaba endurecido. Ten cuidado que Dios no endurezca tu corazón, porque Dios endureció el corazón de Faraón para dar testimonio. Y quiere decir que va a llegar un momento en que ya el corazón no sea tocado por el Espíritu de Dios, puesto que el Señor dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Los llamados de Dios, si tú no los escuchas y si no tomas cartas en el asunto, entonces tu corazón se va a ir endureciendo. En vez de que la palabra te haga bien, te va a ir haciendo daño. Ya no va a penetrar. ¿Recuerdas la parábola del sembrador, donde cayó la semilla? Entre piedras. Entonces, una de las maneras de establecer el reino, en Mateo 4:17 dice el Señor: arrepentíos, porque el reino de Dios
os se ha acercado. ¿Cómo es ese reino que se ha acercado, hermano? Dice Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en 1 Timoteo 1:16 dice, y el verbo se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, o sea, su reino vino a través de su encarnación para convivir con nosotros y darnos el mensaje de que te arrepientas. Arrepiéntete, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces en las últimas palabras, que esas fueron las primeras y las últimas palabras de Lucas 24, versículo 46 y 47, dice, y esto fue necesario que sucediere, que el Hijo del Hombre tenía que padecer en mano de los malos, morir y resucitar al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El arrepentimiento es la entrada al reino de Dios aquí en la tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos os se ha acercado. Si Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, muchas veces dice, el que entra por mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para entrar por Cristo necesitas arrepentirte y bautizarte como Él dijo. Manifestar de esa manera el arrepentimiento. Recuerda lo que decía con Nicodemo. En verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Y entonces, en Juan 3:5 dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y en Hechos 2:38 dice que Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el que te va a guiar hacia el reino aquí en la tierra. Él te va a cuidar aquí. El Espíritu de Dios te va a cuidar aquí, de que tu corazón no se envenene, de que no pagues mal por mal, de que te arrepientas, de que restituyas, de que practiques la fe cristiana para que te conserves y puedas llegar a ver a Cristo tal cual es, porque el que tiene la esperanza de ver a Cristo tal cual es, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Dice la palabra de Dios. Entonces, el reino es acción de abrir la puerta de tu corazón, arrepentirte, dejar de hacer lo malo para poder empezar a probar lo que es la entrada al reino de Dios. Cuando Juan le preguntaba a Nicodemo y Nicodemo le decía, pero es que ¿cómo puedo entrar ya grande al vientre de mi mamá otra vez? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Si tú no has nacido de nuevo, si no has nacido en el espíritu, sigues siendo una persona condenada al infierno. Los que no han nacido de nuevo. ¿Qué quiere el demonio? Primero, objetivo, que no te salves. Segundo, que no le sirvas a Dios, porque si tú le sirves a Dios vas a ser un peligro para salvar a otras almas. Y entonces el demonio tiene personas así, envueltas en una dinámica de vida de perdición. El reino no es comida ni bebida, dice el Evangelio. El reino de Dios es paz, gozo, fuerza en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios aquí. El reino no es carnal, ni es de propiedades, ni es de lujo, ni es de nada de eso. Pero sí dice
en Mateo 5, hermano. Versículo 3 dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Que no te basas en ti mismo, que reconoces la carencia que tienes del Espíritu de Dios y que solamente estás dispuesto a obedecer lo que Él dice. Los que siguen siendo ellos mismos, que piensan que ellos son los que mandan en su vida, los que ellos dicen cómo se hacen las cosas y conducen su existencia fuera de la voluntad de Dios, son los que aman las obras malas. ¿Cómo obra en ellos el amor a las tinieblas? ¿Qué fue la condenación? Que la luz vino al mundo, pero el mundo dice amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo malo que haces en lo escondido, Dios lo sacará en público, en juicio público. Recuerda lo que dice Apocalipsis: vengo pronto para pagar a cada quien. Tu relación con Dios es personal, tu salvación es tú y Dios. Pero el que te está engañando o el que te va a engañar toda la vida va a ser el demonio y la oscuridad, aprovechando tu corazón no arrepentido. Dice el Evangelio: por tu corazón no arrepentido acumulas ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Y tal parece que aquí pasarás impune, pero en el juicio de Dios nadie pasaremos impunes. Toda nuestra historia, palabra por palabra, cosa por cosa, saldrá a la luz. El tropiezo que pusiste a otros, tu testimonio, la vida que quisiste ocultar y que cuando predicabas nadie te hacía caso, porque el Espíritu no estaba contigo. Cuando queríamos hablar de Dios y nos decía, pues ¿cómo crees si tu vida dice otra cosa? Tu vida no dice lo que tú estás predicando. Por lo tanto, arrepiéntete. Y entonces, la palabra de Dios dice: los pobres y humildes de espíritu, bienaventurados, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios aquí y el reino de Dios por promesa de testamento, de que todo aquel que venciere hasta el último será salvo y recibirá la herencia que es vida eterna. Lo que el demonio no deja ver a la gente es la vida después de esta vida. Piensan que nunca van a morir y que sí pueden seguir haciendo maldades y seguir haciendo lo malo y que no va a pasar nada. ¿Te imaginas que en un acto de adulterio llegue un marido celoso y te mate a balazos? Te mueres ahí, te mueres para siempre. En un robo, que alguien vaya a robar, y por ahí el que van a robar, ves multitud de videos donde la gente quiere robar y de repente el otro se defiende y lo mata. Ahí en el robo se muere. Imagínate una persona llena de ira que se le para el corazón ahí, se caiga muerta. O que en un momento dado agarre y de furia agarre un cuchillo y le meta un cuchillo ahí a alguien. La ira, hermano, y las cosas que están pasando actualmente y en la juventud, de veras sobrepasa todo lo que has vivido en esta tierra de muchos años. La maldad actualmente. Entonces el reino de las tinieblas también opera. Y el día de hoy la bienaventuranza es: mejor ser pobre y humilde de espíritu. Comienzan las bienaventuranzas con este dicho. ¿Por qué no comienza mejor con los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia?
No, comenzó por la pobreza y humildad de espíritu. Bienaventurado el pobre y humilde de espíritu, porque de él será el reino de Dios. También ahí en el versículo 20, hermano, de Mateo 5, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y mucha gente piensa que los fariseos eran una pandilla, pero no, eran gente muy culta, era de lo más alto de la jerarquía del judaísmo. No todos eran, pero la mayoría, a los que Dios se refirió en Cristo, decía que ellos hacen una cosa y dicen otra, y viven otra, y sienten otra, y piensan otra. Nosotros aprendimos por ahí alguna vez que la integridad es pensar, sentir, hacer lo mismo. Y hay gente que está dividida en su interior. Su pensamiento es uno, su sentimiento es otro y sus acciones son otras. Es un continuo sufrimiento en la vida. No hay integridad. Aunque integridad también es sinónimo de honradez y de pulcritud. Pero aquí dice, si vuestra justicia, ni siquiera está diciendo que uno sea pecador. Tu justicia, esa justificación que Dios te dio por medio de la fe para ser salvo. Y después, por medio de la fe, tienes que mostrar tus obras justas. Si esas obras, si esa justicia no es mayor que la de los fariseos, porque no te pondría de mal ejemplo a los fariseos. Aquí no te lo está poniendo de mal ejemplo. Dice, si tu justicia no fuere mayor, quiere decir que ellos eran justos. Los escribas y los fariseos tenían un grado de justicia. Si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas, no entrarás al reino de Dios. Entonces, la justicia de Jesucristo es un umbral muy alto, no es esa mediocridad que vivimos hoy. Pero el reino de Dios se gana desde aquí. Mucha gente no cree, pero es bienaventurado el niño que fallece, porque el niño es del reino de Dios. Va al reino. Pero nosotros que tenemos que estar aquí lidiando con nosotros mismos, con nuestras propias maneras de pensar, con nuestra carne débil contra el espíritu, y lo que dice Gálatas, si permaneces en el espíritu, no satisfagas las obras de la carne, entre las que están todas las que tú ya sabes: borracheras, iras, contiendas, disensiones, herejías, celos, pleitos, maldiciones, todas las cosas que están ahí, tenemos que reflejarnos en ello. Ahora vamos al tema. Esta era la introducción. Vámonos al tema en Mateo. Versículo 18. Capítulo 18. Fíjate cómo comienza aquí el reino de Dios. Te voy a explicar. El reino de Dios, para que Cristo viniera acá, fue primero mencionado el amor de Dios en Juan 3:16, ¿estás de acuerdo? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, y se le llama a su Hijo porque fue concebido por el Espíritu Santo dentro de un vientre. Entonces, ¿a qué vino? A salvar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el Evangelio. A eso vino. ¿Por medio de qué? Arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Ya cuando estás arrepentido, bautizado,
lleno del Espíritu Santo. Todavía hay más que hacer. Dice Pedro, ¿tú crees que habría más discípulo que hubiera aprendido en la experiencia las cosas buenas y malas más que Pedro? Creo que no hay otro. Fue el que más desequilibrado era. El que sacó la espada y le cortó una oreja a uno, negó a Cristo 3 veces. Era un hombre que era de Dios, pero era muy impulsivo y era muy desajustado. Por eso algunos católicos, cuando uno les dice, oye, ¿tú crees que de veras Dios iba a cimentar su iglesia en Pedro? ¿De dónde? Es un desestable, es un inestable de primer grado. Pero dice aquí entonces, en el versículo 21 del 18, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el don de amor de Dios y la salvación está en el perdón de tus pecados por la sangre de Cristo. Por eso ese es el núcleo que el demonio más ataca a la gente. En la ofensa y en tu resentimiento. Por aquí hay mi hermano Hugo que comprende más esos lenguajes también. Amén. Porque nos los cruzaron por los 5 sentidos durante quién sabe cuántos años. El resentimiento es la causa fundamental de tu manera destructiva de drogarte y de beber. El resentimiento es el origen de todas las adicciones. Falta de perdón. ¿Por qué hay que estar a cuentas? ¿Por qué hay que hacer un inventario? ¿Por qué hay que pedir perdón? ¿Por qué hay que restituir? Lo dice la Escritura, porque ese es el camino hacia el reino y la salida del infierno. Mientras uno perdones, el infierno va a estar ahí. El que no perdona está en el infierno. Está en el resentimiento, está en el querer hacer daño, no hay paz. Entonces dice el Señor, aquí no lo dijo un pecador, lo dijo Pedro, que había visto a Cristo de ojos. Oye, Señor, ¿cómo voy a perdonar a este? ¿Cuántas veces? Está muele y muele, ha de haber dicho, no, por ahí. Está pecando contra mí cada rato. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Entonces, para que tú entiendas lo que es el reino de Dios en este sentido, vimos toda esta introducción, ahora vamos a ver lo que es el reino como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a partir de esto. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de Dios es semejante a esto. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Imagínate cuánto es eso, que tuvo que venderlos a ellos con todo lo que tenían. Es una cantidad inmensa de dinero. Y entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, recuerden aquellos que estuvieron en esta predicación, movido a misericordia. Movido a misericordia. Si tú no te mueves a misericordia, no puedes perdonar. Ese es un síntoma. Tú no tienes misericordia de los demás, te ensañas con los demás, estás perdido, estás perdida. Tienes que moverte a misericordia con el otro. Para ser como el buen samaritano que ayudó a otro que ni siquiera era de su nación.
donde pasó el levita y pasó el sacerdote de largo, y aquel que era samaritano, que no era ni siquiera judío, fue movido a misericordia, dice, para poderlo ayudar. Aquí dice el Señor que este hombre, para perdonar, esa es la clave, tú tienes que ser movido, movida a misericordia para poder perdonar lo que tú sientes que es una ofensa. Si no te mueve la misericordia de Dios, tu resentimiento te va a comer como la polilla come adentro de las maderas. El odio va a salir cada rato, por los frutos nos conocerán. El fruto de tu corazón sale por tu boca. ¿No dice la Escritura? Por la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y dice abundancia. Pero atrás de la abundancia del corazón está el resentimiento, la falta de perdón que no te permite limpiar tu manera de hablar y tu manera de conducirte en paz. Entonces el Señor dice que este hombre fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero dice aquí, pero saliendo aquel siervo, o sea, ni siquiera se esperó un día o media hora, no, saliendo de la diligencia, me imagino ahí, saliendo, luego se encontró al otro y le empezó a cobrar, pero de una manera terrible. O sea, ¿cuánto tiempo es saliendo? O sea, saliendo de la, dijéramos, saliendo del juzgado, saliendo de la diligencia de que te habían perdonado, inmediatamente dice, y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Te voy a decir cuál es la diferencia. Haz de cuenta, 10,000 talentos son como 60 millones de gramos de plata. Y este hombre le debía 100 denarios. 125 millones de denarios debía a este. En el equivalente. 125 millones de denarios. Y a esto es lo que él debía y se lo perdonaron. Y el otro le debía 100 denarios. Imagínate la diferencia de deuda. Entonces, cuando a ti te ofendan, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, yo lo que debía era la muerte eterna. Y lo que este me hizo, pues la verdad que no vale tanto. Eso hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú tienes que ser movido a misericordia con aquellos que te ofenden, que te dicen, que te hacen. No tomar la justicia por tu propia mano. No tomes la justicia por tu propia mano, yo pagaré, dice el Señor. Y tú, como mi pensamiento humano, dije, pues el Señor como es todopoderoso, no, los va a pulverizar. No es cierto. Él pagará, ¿sabes cómo? Dándole salvación como te la dio a ti, teniendo misericordia del otro como te la dio a ti. Pero el pensamiento humano resentido dice, sí, Señor, págale, deshazlo, desaparécelo ahí en un ratito. No, el Señor siempre tiene la salvación a la mano. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A Él también le va a dar la oportunidad de que se arrepienta, pero tú no tomes la justicia por tu propia mano para que no le siembres resentimiento al otro más. Porque si tú tomas justicia por ti mismo, lo que haces es al cobrarle al otro, sembrar raíz de amargura en el otro. Te vuelves partícipe de su perdición. ¿Qué va a sentir el otro cuando el desquite? Impotencia, coraje. Pongámonos en una situación así.
lo que nosotros hemos sentido cuando se han tomado venganza sobre nosotros por haber hecho cosas malas. Es lo mismo que va a sentir el otro. Si tomas al prójimo no te vas a cobrar. ¿Ves la diferencia de deuda? Entonces el reino de Dios es semejante a un rey que tomó cuentas. Dios dice, yo pagaré. Y cuando tú ves que Dios dice en la Escritura, yo pagaré, ¿quién pagó tu deuda? Cristo. ¿Tú debías la paga del pecado? Muerte eterna. Tú estabas condenado y yo estábamos condenados a la muerte eterna. ¿Con qué íbamos a pagar nosotros? No teníamos con qué pagar. Porque el único costo, para que veas el costo del pecado, lo costoso que es el pecado, que tuvo que ser pagado con sangre del reino. Nosotros no hubiéramos pagado nunca. Entonces dice, pero saliendo el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él y le ahogaba, o sea, yo me imagino que lo agarró aquí del pescuezo, ¿no? O del cuello, porque dice aquí haciéndolo y luego le ahorcaba. Imagínate qué ira, qué ira puso este que lo acababan de perdonar con el otro que le debía bien poquito, ¿no? Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Ya viste la misericordia? Si tú no eres movido a misericordia, no vas a poder perdonar. Entonces tú sí recibiste misericordia de Dios y te perdonó tus pecados y las faltas del otro te lo cobraste en gran manera, dice que haciendo de él y ahogándolo. Esos mecanismos, hermano, espiritualmente están hoy en muchísimas personas, obstaculizándoles el camino a la vida eterna. Ese es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios es ¿qué? Misericordia. Perdón, misericordia. Nosotros entramos al reino porque dice el Evangelio, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fe en qué? En que Él ya pagó lo que yo debía pagar. Pero entonces llega otro que me debe y entonces me cobro. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor después? ¿Por qué crees tú que cuando les enseñó a orar les decía en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Y después dice, y perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no hay ese mecanismo de perdón mutuo, no hay amor al prójimo, tú estás condenado. O estás condenada, o estamos condenados a la perdición. Porque la luz vino a ti, la luz vino a mí en el perdón. Y luego cuando no perdono al otro, vuelve la oscuridad. Y entonces dice que la condenación fue que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué malo más hay que la falta de perdón? ¿Qué malo más hay? Si el don de amor de Dios
es el perdón de tus pecados y los míos. De ahí parte el ingreso al reino aquí. El que no se ha arrepentido sigue en la maldad, sigue pensando en hacer mal, en hacer daño. El que pobre y humilde de corazón dice, Señor, a mí no me debe nada, lo que yo te debo a ti es inmenso, no tengo con qué pagar, perdóname. Y entonces Dios se mueve a misericordia, porque tú te moviste a misericordia. Dice el Señor Jesucristo, si tú no perdonas a los que te hicieron daño, mi Padre no va a poder perdonar tus pecados, y no porque no pueda, sino porque no puede dar el resultado. Y aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron, le refirieron a su señor, y entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Imagínate a Dios y tú ahí en el juicio con Cristo. ¿Te perdoné todo? ¿Y tú qué vas a decir? No, me faltó. No. Cuando Cristo te diga, te perdoné todo. Sí, Señor. ¿Por qué no perdonaste? Es más real que vamos a estar delante del juicio de Dios a lo que me estás viendo aquí ahorita y yo te estoy viendo a ti. Pronto vendrán las cuentas. Dice el Señor, vengo pronto para dar a cada quien conforme a lo que hizo o conforme a lo que merece. Que hablamos, esa palabra es medio delicada porque de merecer nadie merecemos nada. Pero conforme a nuestras obras nos va a pagar el Señor. Ya sea con vida eterna, pasa, hijo mío, heredar el reino de tu Padre, o echarnos a los que le dijéramos, Señor, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios, y nos diga, no te conozco, y nos aviente allá al lago de fuego. ¿Cuál sería la decisión tuya y mía en este momento? ¿No deberías tú también tener misericordia? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mi Padre Celestial hará con vosotros así también, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Diciendo Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. En verdad te digo, no te digo 7, sino hasta un 70 veces 7. ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Quieres ser hijo de Dios? Por tus frutos te van a conocer. Tienes que ser una persona que seas una máquina de perdón de pecados. Porque la sangre de Cristo es un jabón para lavar los pecados, para perdonar los pecados, que no se echa a perder, que no caduca. Siempre Cristo está dispuesto a perdonarte, siempre. Y entonces dice el Señor, las cosas que yo hago, vosotros también haréis, porque yo voy al Padre. Los que creen en mí, las cosas que yo hago, también harán y más, porque yo voy al Padre. Somos imagen y semejanza de Dios y no queremos perdonar
somos imagen y semejanza del demonio, vestido de luz, porque el demonio se viste como ángel de luz, pero no puede perdonar. El demonio no puede perdonar. El demonio está más allá de redención. Él ya no se puede arrepentir, ese está condenado. Él quiere que tú también y que yo también, porque él sabe que una persona que perdona y es perdonado ya se le fue de las manos, porque es el don de amor de Dios, es el núcleo del reino de Dios. Gloria a Dios. El núcleo del reino de Dios es el perdón. Dile a Dios, a Cristo, tú no me perdonas. ¿No has oído gente así de la soberbia al revés que dice, es que yo ya no alcanzo perdón de Dios? Imagínate qué soberbia tan grande. Lo único que Dios dice en la voz de Jesucristo es que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a alcanzar perdón. Pero el que hable contra Cristo, el que hable con esto, el que peque, el que haga, todo el mundo. Y si Cristo siempre está abierto al perdón, cada que tú te hinques, cada que llores, vas a sentir la libertad del rencor, porque no está en ti el rencor a la ofensa. Sabes que no está el Espíritu Santo en ti porque traes la herida y sangra por dentro cada rato. Y estás enojado y estás mal con tu hermano y le deseas el mal, y cuando le hablas mal, y si puedes hacerle daño se lo haces, o tienes que estar luchando por no hacer el daño. ¿Qué hay que hacer? Hay que expulsar a los espíritus de falta de perdón. No, hermano, eso ya parece hechicería. El Señor te dice, arrepiéntete para que sean perdonados tus pecados. Renuncia al mal y el demonio quitará de ti sus manos. Cuando tú renuncias a un trabajo, se te quitan tus obligaciones laborales y el derecho que tiene el patrón de ordenarte, de mandarte lo que hagas. Tú ya renuncias, ya nadie te puede mandar en esa compañía. Cuando tú estás haciendo pacto con el demonio a través de la falta de perdón, lo que el demonio te dice lo tienes que hacer, porque el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo del Hombre sí, y si el Hijo del Hombre te libertará, serás verdaderamente libre de pecado. Renuncia a tu rencor, renuncia a lo que te hicieron, renuncia a todo lo malo que te dicta tu mente, y entonces pídele a Dios, Señor, lo que yo te debía a ti, esa es una influencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te muestra todo lo que Dios te perdonó a ti, dices, no, Señor, esto no, lo que me hicieron a mí no vale nada. Bendícelos. No dice bendice al que te maldice, porque te das cuenta que el otro no te debe tanto como lo que tú le debías al Señor. Y entonces te mueves a misericordia, intercedes por él, y entonces tu alma ya no está siendo terreno para guardar la semilla de la raíz de amargura, que dice el Evangelio que esa raíz puede contaminar a muchos. Ten cuidado que no vayas a alcanzar la gracia de Dios sembrando en ti raíz de amargura que puede contaminar a mucha gente. Hermano, el día de hoy, por oración, Dios me mostró esto para hacerlo, para la iglesia. Y hoy que va a comenzar el mundo a festejar o a no sé qué hacer con la Semana Santa, que muchos, ¿cómo le llaman? Místicos, la Semana Santa o la Cuaresma, no sé qué, ahí no toman, no fuman, no hacen su penitencia. Hermano, Dios a nosotros nos llama todos los días a perdonar, todos los días. Y si Dios nos quiere perdonar, porque te lo ha demostrado, tanto que estamos aquí, ¿por qué no pedirle hoy a Dios que Él
siga limpiando nuestro corazón, Amén. que nos dé la fuerza de amar. En este sentido de lo que decía el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es el rey de reyes? Jesús. Y entonces al último del texto, recuerden, dice, y esto hará mi Padre Celestial con todos aquellos que no quieran perdonar. Esto va a pasar. Entonces más vale que viviendo las experiencias entendamos que la práctica de las cosas de Dios es en la vida diaria entender y vivir, entender y vivir, entender y vivir. Con todo lo que nuestro ego o nuestra soberbia o lo que querramos nosotros decirle o llamarle, nos quiera impedir en la mente. No le perdones, no, ¿cómo crees? No, sí, es un pasado, es una pasada, no, que esto, que el otro. Son patrañas demoníacas. Lo que debía el otro consiervo es muy poquito a lo que a mí me fue perdonado. Entonces a mí lo que me debe no me debe nada. Al contrario, hay que orar, hay que pedir, hay que clamar. A veces es difícil. Pero el corazón, Dios lo conoce. Dios escudriña ¿qué? Los corazones. Él ve tu corazón, Él sabe que lo que tienes necesidad, Él no te va a condenar. Mientras haya gracia, mientras haya la oportunidad de arrepentirse, de pedirle a Dios, de limpiar el corazón, Dios está dispuesto. Dios no te va a dejar abajo. Amén. Amén. Sí. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta contestación que tiene que ver con experiencias de vida, de vivir día a día, y de preguntas, Señor, de cómo instalar el reino en esta tierra. Y pues tú nos has mostrado por tu Espíritu Santo el núcleo del amor tuyo es el perdón de pecados. Porque sin perdón de pecados, sin arrepentimiento, sin unción del Espíritu Santo, no podremos entrar al reino de Dios. Pero también ahora nos has mostrado que debemos de ser como tú, imagen y semejanza en el perdón para entrar al reino desde aquí. Porque la sangre que fue vertida para el pago de nuestros pecados fue sangre real, Señor, sangre del reino, diferente a la de los animales que solamente pasaban por alto los pecados del pueblo. Ahora tú, Señor, puedes cambiar al pecador, puedes cambiarnos, transformar nuestro corazón y hacer que dejemos, porque tu palabra dice que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, yo te pido que todos nosotros sean quitados, Señor. Quitados. No que queden las raíces para que al rato renazcan. Que sean quitados nuestros pecados por la influencia de tu Espíritu Santo y caminemos, Señor. Tú dices en el primer texto que nos mostraste que tú quieres un pueblo de sacerdotes, gente santa. Para ser santo, Señor, se necesita no tener pecado. Límpianos, Señor, y seremos limpios. Lávanos, Señor, y seremos lavados. Y sálvanos y seremos salvos, Señor. En el nombre de Jesús, produce por tu Espíritu Santo en nosotros el arrepentimiento verdadero, los frutos dignos de arrepentimiento. Que nos alejemos del mal en nuestros corazones, que no sintamos ya ninguna adversión por ninguna persona que nos haya hecho lo que sea. Tú conoces nuestra historia y todo lo que nos hicieron y lo que nosotros hicimos. Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Dios y no estamos ya dispuestos a entregarnos al mal, nunca más. Bendice a mis hermanos y mis hermanas aquí presentes en el nombre de Jesucristo, Señor, con tu Espíritu Santo. Nuestra vida y Señor, levántanos, Padre, que nuestra cara sea porque hoy hemos sido perdonados, pero también hoy hemos decidido perdonar. Señor, ese es lo más maravilloso que antes no teníamos un Dios, no teníamos perdón, no teníamos nada. Y el día de hoy tenemos las herramientas para seguir relacionándonos con amor con todas aquellas personas con las que
nos toque convivir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.